Buenas tardes, chiquillos. Bueno, he decidido realizar este video para poder orientarlos a responder el material que yo les he enviado hace un par de semanas y así poder un poco apoyarlos desde un punto de vista de contenido para poder ir avanzando también, ¿ya? Y no quedarnos estancados, ¿cierto?, en una sola unidad. Eh, la finalidad de esta clase es que ustedes puedan comprender algunos conceptos teóricos que a lo mejor han visto o que necesitan, digamos, aprender o recordar. Y posteriormente nosotros nos vamos a enfocar a cómo realizar la primera guía que yo les envié, la primera guía de aprendizaje, para poder tratar de responderla o orientarlos también a cómo responder esas preguntas, ¿ya? Como les dije, vamos a partir con una parte teórica donde vamos a hablar de la unidad número 1, que sería un mundo microscópico. Esto en su texto, ¿ya?, aparece en la página 104 como unidad número 3, pero yo la adelanté, ¿ok? La dejo siempre como unidad 1, ya que es una unidad bastante atingente a lo que estamos viendo hoy en día y también es bastante cercana, ¿ya? Entonces, un mundo microscópico, lo cual va a partir con dos objetivos que nosotros vamos a desarrollar en esta clase, esta pequeña clase que va a tener una duración máxima de 20 a 30 minutos, ¿ya? Donde vamos a reconocer las características de los seres vivos y además vamos a diferenciar tipos de células. Estos son objetivos sumamente pequeñitos que se van a enfocar en esta clase, ¿okay? Entonces, para poder reconocer características de los seres vivos tenemos que partir definiendo lo que es un ser vivo. La definición es súper compleja de un ser vivo, o sea, hablar de defíname un ser vivo es difícil, no es fácil, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de definir un ser vivo, generalmente nosotros lo que hacemos o lo que tendemos a hacer es dar características, ¿ya? Porque definirlo, la definición más simple que podemos encontrar es que claramente un ser vivo es un conjunto de materia que está organizado de manera compleja. La definición es poco entendible. Pero cuando hablamos de seres vivos, generalmente nosotros damos características. Características como cuáles. O sea, si uno pregunta por seres vivos, dice, se reproduce un ser vivo, un ser vivo se mueve, etc. ¿Ok? Bueno, entonces, como características iniciales, sabemos que los seres vivos tienen una composición y estructura específica. Ahora, ¿de qué se basa esa composición? Esa composición se basa, ¿cierto?, de elementos químicos que obviamente nosotros que conocemos o hemos escuchado hablar de ellos, ¿cierto? Los cuales estos elementos los encontramos, ¿cierto?, en la naturaleza, forman parte de nosotros, como son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el cobre, el hierro, etc. ¿Ya? Forma parte tanto de nosotros como del entorno. Y esto permite el conjunto de estos elementos, ¿cierto? Los átomos que conforman estos elementos empiezan a interaccionar unos con otros hasta formar estructuras más complejas, como en el caso de una célula, por ejemplo. Una célula ya es la unidad estructural y elemental de un ser vivo, ¿cierto? Es lo más pequeñito que nosotros podemos alcanzar a ver a nivel de un microscopio, ¿cierto? Y que forma parte de nosotros, forma parte de los seres vivos y que está, a su vez se constituyen de estos elementos químicos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se organizan los seres vivos? Estas características de organización, ¿cierto? Sabemos que los organismos vivos, los seres vivos, se organizan en distintos niveles. Los niveles van desde lo más simple a lo más complejo. Un conjunto de átomos de un elemento químico se empiezan a interaccionar unos con otros para permitir la formación de moléculas orgánicas. Esas moléculas orgánicas, ¿qué es lo que hacen? Se juntan unas con otras, interactúan y forman los distintos organelos que forman parte de las células. Y a su vez, estas células, cuando interaccionan con otras, forman tejidos y así sucesivamente hasta, ¿cierto?, conformar el organismo en su totalidad, los cuales estos organismos, cuando son de la misma especie, ¿cierto?, interactúan con otros organismos de otra especie, ya estamos hablando, ¿cierto?, de comunidad, ¿ok? Y en conjunto, todo lo que conforma, ¿cierto?, todas las distintas comunidades que podemos nosotros identificar a nuestro alrededor, estaríamos ¿cierto?, estableciendo el concepto de ecosistema, ¿ya? Ahora, claramente los seres vivos necesitan interactuar en el ecosistema, interactúan con el entorno. ¿Interactúan de qué forma? Alimentándose, ¿cierto?, moviéndose, etc. O sea, esa es la forma en cómo interactúan
y cómo nosotros nos damos cuenta de esta característica de los seres vivos. ¿Ya? También podemos claramente identificar que los seres vivos se reproducen. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de reproducción o para qué sirve? Netamente sirve para poder perpetuar a la especie, obviamente, a lo largo del tiempo, y esto se realiza mediante dos mecanismos. Puede ser una reproducción de carácter sexual y otra reproducción asexual. Reproducción sexual nosotros sabemos, ¿cierto? Nosotros llevamos a cabo procesos de reproducción sexual. ¿Y quiénes son los que realizan procesos de reproducción asexual? Serían, en este caso, las bacterias, ¿cierto? Un ejemplo. Y que ellas se reproducen asexualmente mediante un proceso llamado fisión binaria, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Ok? Ahora, obviamente, como todo ser vivo, tiene que cumplir un ciclo de crecimiento y desarrollo. Un ciclo el cual parte de un ser vivo con bajo poder de desarrollo, ¿cierto? Que a medida que va creciendo, se va desarrollando, va pasando distintas etapas del desarrollo que ustedes muy bien han experimentado, ¿cierto? De partir de un ser vivo que es pequeñito, ¿cierto? Pasamos a la niñez, después a la adolescencia y así sucesivamente hasta completar el ciclo, ¿cierto? De desarrollo. Y también los seres vivos se autorregulan. Autorregulan la entrada y salida, por ejemplo, de gases, tienen mecanismos de autorregulación de temperatura, por ejemplo. Nosotros, los seres, los animales principalmente, generalmente tenemos procesos de autorregulación de temperatura. Tenemos que mantener una temperatura corporal de 37 grados para que nuestro organismo pueda funcionar de manera óptima, y eso lo lleva a cabo, ¿cierto? Por una termorregulación generada por el agua también, con ayuda del agua que forma parte de nuestro cuerpo, ¿ya? Y del cuerpo de los seres vivos en general. Y entrada y salida de gases, como en este caso de oxígeno. Cuando inhalamos, exhalamos dióxido de carbono, ¿cierto? Que es el gas que eliminamos. Ok, entonces ya identificando las distintas características de los seres vivos, que eso ya es materia que a lo mejor ustedes han estudiado, podemos claramente enfocarnos en lo que son los organismos propiamente tal. Ahora, encontramos dos tipos de organismos que son unicelulares y organismos que son pluricelulares. Son dos tipos. Y obviamente el mismo término lo dice, unicelular quiere decir una célula. Es decir, son seres que están constituidos por una sola célula, ¿sí? Y ahí, ¿qué ejemplo encontramos? Bacterias, amebas y otros protozoos, etc. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos algunas imágenes de algunas bacterias y de algunas amebas que encontré, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son, de qué manera, ¿ya? Estos organismos unicelulares se reproducen, ¿ya? Perdón, se nutren? Bajo el concepto de la nutrición, ¿cierto? De estos organismos unicelulares encontramos que ellos obtienen su alimento de materia orgánica presente en el entorno y otros lo fabrican de manera autónoma, ¿ya? Entonces generalmente aquí asociamos términos como una nutrición heterótrofa, y en otros casos encontramos algunos organismos unicelulares que son de carácter autótrofo, ¿okay? Ahora, ¿cómo se reproducen? Ellos prácticamente se reproducen mediante un proceso llamado fisión binaria. Fisión significa dividir. A partir de una célula madre, por ejemplo una bacteria madre, esta se divide y forma dos células o dos bacterias hijas, idénticamente, desde un punto de vista genético, son idénticamente iguales, ¿okay? Comparten el mismo material y no hay cruzamiento, no hay entrecruzamiento de material genético porque no hay otro progenitor, ¿ya? En el caso de los organismos pluricelulares, como el término lo dice, pluri es muchas células, y en consecuencia aquí encontramos como definición que son seres que se constituyen de varias o muchas células, ¿cierto? Y aquí, ¿qué ejemplos tenemos? Nosotros mismos, ¿cierto? Animales, plantas, hongos, etc. Y bueno, ahí tenemos algunas imágenes. Dentro de las funciones vitales que tienen los organismos pluricelulares encontramos que su nutrición está basada, ¿cierto? O se lleva a cabo mediante un conjunto de sistemas que están involucrados unos con otros, donde tenemos el aparato digestivo, sistema circulatorio, aparato respiratorio y aparato excretor, que en conjunto trabajan, ¿cierto? Y permiten de que los organismos pluricelulares se puedan nutrir, ¿ya?
Bueno, en el caso de las plantas también, también utilizan un mecanismo de, sistémico y además también en este caso las plantas serían aquellos organismos pluricelulares que obtienen, ¿cierto? O que fabrican entre comillas, su propio alimento, ¿cierto? Serían clasificados dentro de los organismos autótrofos, ¿ok? Bueno, y la forma de reproducción que tienen los seres vivos, los organismos pluricelulares, perdón, serían mediante una reproducción sexual, la cual participan dos progenitores, ¿ya? De distinto sexo. ¿Okay? Ahora, ya hemos analizado los tipos de organismos, por lo tanto ahora nos vamos a lo medular, a las células. ¿Qué son las células? ¿Cómo son las células? ¿Cierto? Bueno, ¿qué son las células? Por lo tanto, correspondería a una definición bastante específica y esta definición está basada, ¿cierto?, en una teoría que plantean distintos científicos a nivel de la historia, ¿cierto?, que estaría Hooke, Schwann, ¿cierto?, Schleiden y Virchow, en los cuales proponen que esta teoría celular tiene distintos postulados. ¿Cuáles son? La primera es que claramente la célula es la unidad estructural de los seres vivos. Es decir, todas las células se denominan como unidad estructural. A ver, para que podamos entender. Si yo hablara de una unidad estructural de un muro, de una muralla, una unidad estructural sería los ladrillos, por ejemplo. ¿Ya? En este caso, las células pasarían a ser los ladrillos, entre comillas, de un ser vivo. ¿Ya? Serían, digamos, a eso se refiere. También, dentro de esta teoría celular, encontramos el postulado de que la célula es la unidad funcional de los seres vivos. O sea, a partir de ella empieza a generarse todas las funciones que nosotros necesitamos para poder preexistir, ¿cierto? O estar vivos. Ahora, y toda célula se dice que proviene de una célula preexistente. ¿Okay? Hasta el momento, claramente uno de los postulados que genera un poco de ruido, ¿cierto? Pero efectivamente toda célula proviene de una célula preexistente. ¿Okay? Esos serían los postulados de la teoría celular que proponen esos científicos y por lo tanto aquí encontramos y que permiten, digamos, definir a una célula. ¿Ya? Entonces una célula es una estructura, o sea, es la unidad estructural, es la unidad funcional y obviamente proviene de otra célula preexistente. ¿Okay? Y encontramos dos células características que serían las que señalan una célula de carácter animal, ¿cierto? Y una bacteria, que es una célula procarionte, como vamos a definir en un ratito. Entonces, vamos a identificar tipos de células. ¿Ya? Existen varios tipos. Están los dos grandes tipos que se pueden identificar en función a la presencia o ausencia de núcleo, por ejemplo, y eso, o de membrana nuclear. ¿Ya? Entonces aquí encontramos las células eucariontes o eucariotas y las células procariontes. Ahí tenemos las grandes diferencias y semejanzas que podemos encontrar, ¿cierto? Entre ellas. Por ejemplo, dice, las células eucariontes poseen un núcleo provisto de membrana nuclear que contiene el ADN. En cambio, las células procariontes no lo poseen, ¿cierto? Carecen de esa membrana nuclear, por lo tanto el ADN se encuentra de forma circular y sin asociación a proteína, por lo tanto se dice que está desnudo en el citoplasma de la célula procarionte, en este caso una bacteria. Ambos tipos celulares poseen membrana plasmática, ¿cierto? Y citoplasma, o sea, es una semejanza. Podemos ver de que en el caso de las células eucariontes poseen una variedad de organelos mayor en número en comparación a las células procariontes, ¿ya? Bueno, específicamente las células procariontes no poseen organelos, sí poseen estructuras que son similares, ¿sí? Y que obviamente también lo poseen las eucariontes, que serían los ribosomas. ¿Okay? En este caso, las células eucariontes poseen organelos que son energéticos, que aportan energía, como son en el caso de las mitocondrias. Y en el caso de las células procariontes, como no poseen organelos, ¿cierto?
poseen algunos repliegues específicos a nivel de la membrana plasmática que se llama mesosoma y que permiten llevar a cabo procesos de obtención de energía, ¿ya? Bueno, ahí tenemos la comparación que podemos tener, ¿cierto?, de células eucarionte y procarionte, diferencias y semejanzas, ya, como núcleo central. Bueno, aquí encontramos que dentro de las células eucariontes podemos identificar dos tipos de células eucariontes. Es decir, estos dos tipos poseen núcleos, ¿ya? Poseen membrana nuclear. Por lo tanto, encontramos dos tipos de células eucariontes, que sería la célula animal, que es la que conforma nuestro cuerpo, por ejemplo, y las células vegetales, que conforman, digamos, las plantas, los árboles, etc., ¿ya? Entonces, aquí podemos ver las distintas estructuras que tienen en común y las distintas que tienen, obviamente, diferentes estructuras que caracterizan a cada uno de estos tipos de células. Por ejemplo, la célula animal carece de una pared celular, como primera diferencia, ¿cierto?, que obviamente podemos identificar. Una célula animal carece de cloroplasto, como podemos identificar que en una célula vegetal sí hay cloroplasto. Por eso también la célula vegetal, ¿cierto?, esto hace de que, o más bien dicho, estos organelos permiten de que una planta o un árbol pueda realizar procesos de fotosíntesis, porque tiene este organelo que es súper importante en la fotosíntesis, ¿ya? Una pared celular tiene una célula vegetal, ¿cierto?, que permite, digamos, que esta sea, proporciona una protección a la célula en sí y también rigidez, ¿ya? Otra gran diferencia es que posee una vacuola central bastante grande en dimensiones en comparación a las células animales que poseen vacuolas más pequeñitas, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos una serie de organelos que permiten estar en común en ambos tipos de células eucariontes, ¿ya? Núcleo ambas tienen, por eso son eucariontes las dos. Tienen nucleolo, retículo endoplasmático, citoesqueleto, membrana plasmática, lisosoma y una lista de organelos que obviamente van a conformar parte de ambas células. Eucarionte, que sería el animal, y vegetal, ¿ok? Células procarionte, bueno, ahí claramente identificamos a las bacterias, que obviamente nosotros la próxima semana vamos a hablar de ellas con mayor detalle, ¿ya? Bueno, una de las guías que yo le envié, que es la primera, ¿cierto?, es la que señalo acá, que es microorganismo, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros vamos estudiar esta guía, sería importante que ustedes vieran lo siguiente. Bueno, ahí está el texto de ustedes que ustedes deberían poseer, ¿cierto? Aquí sale toda la información que yo les he enviado, ¿cierto? Ahí hablan de células eucariontes, células procariontes, y bueno, ahí especifican algunas cosas más, ¿cierto? Con mayor mesura, ¿cierto? Ahora bien, como ustedes pudieron, digamos, percibir, yo les envié una guía con información hablando acerca de los microorganismos, características comunes de los microorganismos. Estamos hablando, ¿cierto?, de los tipos de microorganismos que nosotros vamos a ir ya en la próxima semana vamos a poder diferenciar y detallar de mejor manera este tipo de clasificación, ¿cierto? Bueno, toda esa información se les entregó para que ustedes lo pudieran comprender, formas de nutrición o alimentación que tienen los microorganismos, en lo que hablamos de, digamos, alimentación o nutrición heterótrofa, autótrofa, etc., ¿ya? Y bueno, se dio toda esa información para luego ir de lleno, ¿cierto?, a la primera guía que dice el reino del hongo. Esta es una guía que yo la di como para que pudieran ustedes, a partir del texto, pudieran responder las preguntas que aparecen al final, ¿cierto? Pero obviamente ustedes también tratarán de buscar más información, complementar información, ¿ya? Bueno, ahí se habla acerca de los hongos, ¿cierto? Y de todos los beneficios que tienen, las desventajas, bueno, en algunos casos, ¿cierto? Algunas infecciones que se pueden dar por hongos, etc. Bueno, y ahí salen las primeras preguntas, ¿cierto? Dice, usa la información de la lectura para responder las preguntas que a continuación se detallan, ¿cierto? Y ustedes tenían que, dice ahí, los ponen en un caso, si los hongos no son productores,
¿Qué organelo, no organelo, organelo celular probablemente es el que no tienen? Si no, recuerden que para que sean productor, para que tienen que ustedes compararlo con una planta es catalogada dentro de las funciones de ecosistema, está catalogada como productor. Ahora, ¿por qué son productores? Porque ellos fabrican o sintetizan alimento, digámoslo así, ¿ya? Entonces, claramente es porque los hongos no poseen, incluso arriba dicen, no poseen un organelo específico que en el mismo texto aparece, ¿cierto? Que debería ser aquí. Dice, los hongos no hacen, lo voy a subrayar para que ustedes puedan identificar y ustedes mismos puedan dar la respuesta, porque yo no se las voy a dar así completa porque no tendría sentido. Pero aquí está la respuesta, ¿ya? No realizan, ¿cierto? A diferencia de las plantas, no realizan fotosíntesis. Ahora, ¿por qué no realizan fotosíntesis? Ahí ustedes tienen que ver, ¿cierto? Yo se los mencioné delante cuando estaba hablando de las células vegetales y animales, ¿cierto? Y mencioné un organelo bien específico. Ahí ustedes tienen que explicarlo, ¿cierto? Describe dos formas en que los hongos no nos pueden beneficiar. Bueno, aquí hay ejemplos específicos, ¿cierto? Lo que descubrió Alexander Fleming, ¿cierto? Ahí hay uno de los beneficios, bueno, y hay otros más, ¿ya? En la alimentación también, ¿cierto? Dos formas en que los hongos nos pueden perjudicar, o sea, ¿cómo nos pueden perjudicar? Bueno, ahí también tienen ejemplos, ¿cierto? Hablan de un tipo de hongo que se produce en los pies, ya, eso es perjudicial, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes tienen que identificar otro tipo de perjuicio que pueda generar la formación de hongos. ¿Qué sucede con los hongos cuando las temperaturas ambientales bajan al límite? Y eso también está en el mismo texto. Ustedes tienen que saber leerlo, ¿cierto? Y ahí va a aparecer la respuesta. Entonces, y la pregunta número 5 dice, imaginen un mundo sin hongos. Describan cómo su ausencia implicaría en nuestras vidas cotidianas. O sea, ¿qué pasa si no hay hongo? ¿Qué pasaría? Obviamente nos veríamos perjudicados en todos los beneficios que nosotros podíamos obtener de ello, nos veríamos perjudicados. Los hongos también recuerden que se caracterizan por ser descomponedores. Están dentro de las cadenas tróficas, ¿cierto? Están como en el último eslabón, ¿cierto? Que serían los descomponedores, ¿ok? Entonces, si no hay hongo, ¿qué pasa con la materia? Bueno, ahí ustedes tienen que responder, ¿ya? En la guía número 2, ya ahí ustedes tienen que responder en función a lo que también nosotros vimos en la presentación, y que obviamente ahí está hablando de que ustedes tienen que completar ese mapa o ese mapa semántico o ese esquema, donde dicen, en base a lo visto en clase, bueno, en esta clase, completa el siguiente mapa conceptual, en realidad un esquema, no un mapa conceptual, sobre la clasificación de las células y realiza un dibujo de cada tipo de célula. Ya, ahí ustedes tienen que estar de pleno ahí buscando un dibujito que puedan hacer, que no sea algo tan detallado ni con tantas partes. No, una célula, o sea, un dibujo que permita identificar la diferencia entre unas con otras, ¿ya? Entonces ahí dice las células, si posee núcleo, las que sí se llaman célula caliente, las que no, ¿cómo se llaman? Célula, y ahí está el nombre, yo también se los di, ¿cierto? Y ahí dibujen una célula procarionte, un ejemplo que claramente yo manifesté y expresé. Bueno, ahí ustedes sabrán cuál dibujo debe ir, ¿ya? Y la célula eucariante, todas poseen pared celular y cloroplasto, claramente algunas que sí, ¿cuáles serían? Que eso también lo expliqué en la presentación, y cuáles no, y eso también está en la presentación en la última diapositiva, ¿ya? Ok, después la otra actividad que viene se identifica las siguientes microfotografías, ¿cierto? A, B, como células procarionte o eucarionte, y la microfotografía de células C y D, que son las que están abajo, ¿cierto? Aquí estas dos. Identifica si es célula vegetal o célula animal. Explica qué estructura te permitió identificar cada una de ellas. O sea, para eso ustedes tenían que compararlo con sus propios dibujitos, ¿cierto? Y ver que, por ejemplo, en el A y B, ustedes tienen que identificar si entre A y B, si acaso son células procariontes o eucariontes. Entonces, fíjense muy bien, aquí nosotros tenemos dos fotografías de distintas células, ¿cierto? Y aquí podemos ver que es muy similar, ¿cierto?, a una bacteria, por ejemplo, ¿ya? Y una bacteria es procarionte, ¿cierto?
Bueno, y aquí tenemos una célula que tiene como una forma bastante semicircular, entre comillas, pero podemos identificar claramente un punto bien específico ahí, ¿cierto? En esa zona, donde podemos ver ahí que lo que hay, un núcleo. ¡Wow! Entonces la célula A sería tanto, la célula B sería tanto. Ahora, ¿cómo lo identificaron? Ahí tenemos una forma de identificar, encontramos eso, esa estructura, un núcleo, ¿ya? A diferencia de la B, que no la tiene, ¿ya? Ejemplo así. En el caso C y D, ustedes tenían que comparar, ¿cierto? Si es célula vegetal o animal. Ya que ambas tienen núcleo, ¿cierto? Pero ahí ustedes tienen que identificar qué es lo que hace una célula o qué distingue una célula animal de una vegetal, ¿ya? Bueno, ahí ustedes tienen que ver cuál es animal y vegetal y ahí ya más allá no les voy a indicar. Entonces ahí ustedes tienen que indicar el A, qué es lo que es una célula procarionte o eucarionte, el B, qué es lo que es una célula procarionte o eucarionte, el por qué, o cómo lo identificaron, más bien dicho. Y en C tienen que decir si es una célula vegetal o animal, y el D también, célula vegetal o animal, y cómo lo identificaron esa diferencia. ¿Ya? Fácil, ningún problema ahí. Yo creo que no debería existir ningún problema. ¿Sí? Ok, entonces, después dice microorganismos, bacterias y hongos. Esto de acuerdo a la información que ustedes también tienen en el mismo texto, ¿ya? Y esto es más que nada como una introducción a lo que nosotros vamos a ver la próxima semana, ¿ya? En base a lo que viste en clase, completa con la información faltante el siguiente mapa conceptual, ¿ya? Y ahí ustedes tienen que poner ahí qué son los seres vivos, de qué están formados, que eso también lo mencioné, y que pueden ser, de qué forma, ¿ya? Obviamente, ahí encontramos los conceptos de bacteria y hongo, y ahí ustedes tienen que responder qué son las bacterias, qué tipo de células conforman a las bacterias, si es procarionte o eucarionte, por ejemplo, y se reproducen mediante qué vía, reproducción sexual, asexual, eso también lo mencioné, ¿ya? Hongos, lo mismo, ¿ya? Esas características incluso también se pueden apoyar en el texto anteriormente dado, ¿cierto? ¿Okay? Y después les pido que desarrollen en sus casitas una investigación experimental. Esto sí que es importante porque aprovechando que están, digamos, en este periodo de cuarentena, vacaciones, ¿cierto? Y que vamos a seguir a lo mejor, obviamente vamos a seguir en cuarentena, lo más obvio, ¿ya? Entonces, aquí ustedes tienen que realizar este pequeño experimento en sus casas, que no cuesta nada, ¿cierto? Y ahí dice, ¿qué es lo que se quiere hacer en esa investigación? Y aquí sale, se quiere investigar en qué tipo de pan, ¿cierto? Perdón. En qué tipo de pan hay mayor desarrollo de hongo. Eso nos están pidiendo. Ese es el objetivo del experimento. Investigar en qué tipo de pan hay mayor desarrollo de hongo. ¿Ya? Entonces, para eso, ¿qué es lo que van a necesitar? Comparar tres tipos de panes, ¿cierto? Puede ser una marraqueta, una yuya, un pan de molde o un pan integral, ustedes escogen, que no es difícil tampoco de conseguir, ¿ya? O sea, una marraqueta, una yuya, siempre es muy común conseguirlo. Un pan integral a veces cuesta, bueno, en realidad no es obligación tener pan integral, si quieren lo hacen con el pan de molde, ya ahí ustedes vean. Se someten a las mismas condiciones y se observan a lo menos 4 veces durante 2 semanas. Tiempo suficiente, ya deberían haberlo hecho. Y los hongos son microorganismos que al igual que nosotros necesitan de alimento, agua y una temperatura adecuada, dice clarito. Entonces los materiales son los 3 tipos de panes, ¿ya? Miren, en caso de que no consigan el pan de molde o integral, pueden ocupar dos, la marraqueta y la yuya, ¿ok? Y coloca cada tipo de pan en un plato, ubica dentro en realidad de su casa, un lugar donde dejar los 3 platos y observa cada pan 2 veces por semana y tienen que ir registrando qué es lo que pasa, cómo se pone la textura, qué color cambia, no sé. Toda esa observación ustedes tienen que registrarla, ¿ya? Y una vez que hagan todas esas observaciones, registren todo lo que ustedes ven. Al cabo de 3 días se formó un color verde, un ejemplo así, ¿ya? Entonces, después de eso van a ustedes a registrar y van a ordenar lo que ustedes registraron, ¿cierto? Y van a poder responder estas preguntas. Dice, al comparar sensorialmente los diferentes panes, ¿qué observa respecto a la humedad de cada pan? ¿Hay un pan más húmedo? ¿Hay un pan menos húmedo? ¿Se percataron de eso? ¿No se percataron? ¿Hay uno que se endureció? ¿El otro se puso más blando? No sé.
Ahí ustedes tienen que ver. ¿Cuál es tu predicción para esta investigación? O sea, ¿qué ustedes cuando ya empezaron a hacer el experimento, qué predicción tienen? ¿Qué creen ustedes? ¿Que el pan de la yuya va a formar hongo? Ahí ustedes tienen que, digamos, ustedes, cómo ustedes van a predecir, ¿ya? En función de los resultados que van a obtener, ¿ya? O sea, predecir los resultados que ustedes esperan tener. Eso es lo que pregunta ahí. ¿Cuáles son los resultados que ustedes deberían obtener? ¿Cuál es la característica que se cambió en tu investigación? Es decir, si ustedes sufrieron algunos cambios, a lo mejor dijeron, no, lo voy a sacar de la, no sé, pues de la cocina, lo voy a dejar dentro de un mueble, escondido, o bajo oscuridad, no sé. Entonces, todas esas condiciones son las que ustedes tienen que considerar también. Si hacen un cambio, tienen que hacer un cambio para los 3 pancitos, ¿cierto?, que ocupen. Si van a dejarlo en oscuridad, los 3 pancitos en oscuridad. Si lo van a dejar a la luz del día, los 3 pancitos a la luz del día. ¿Estamos claros? O sea, o lo van a dejar afuera, lo van a dejar en la mesa de centro. Ustedes vean. Pero los 3 tienen que subir las mismas modificaciones. Y obviamente, ¿qué características no cambió en la investigación? O sea, se mantuvo siempre igual la misma zona, ¿cierto? Con la misma temperatura. A lo mejor fue cambiando la temperatura. También eso es la temperatura, si lo dejaron a temperatura ambiente, en la mañana hace más frío que en la tarde, después en la noche vuelve a ser, la temperatura desciende. Entonces, todas esas cosas son las que fueron cambiando y que ustedes no pudieron controlar, obviamente, y que después dice cuál es el resultado esperado, ¿cierto? Y que obviamente lo que ustedes esperan. Y ahí tiene una tabla que llenar, ¿cierto? Desarrollando los distintos días y el tipo de pan y los días que ustedes claramente percibieron cambios. Y obviamente espero que ahí registren qué conclusiones llegan, a qué ustedes qué concluyeron de esta experimentación. ¿Pudieron cumplir el objetivo? A eso enfóquense principalmente en las conclusiones. ¿Ya? La conclusión es, ¿se pudo investigar en qué tipo de pan hay mayor desarrollo de hongo? A eso tienen que responder ustedes las conclusiones. ¿Ya? Bueno, chiquillos, ya la guía número 3 dice, aplicando lo aprendido. En realidad yo les presento ahí un caso, ¿cierto? Donde se muestra cómo se desarrolla esa situación, ¿cierto? Dice, analiza la siguiente pregunta modelada, y ahí aparece la pregunta, y luego aparece, digamos, cómo se responde, ¿okay? Entonces, dice, científicos aislaron una partícula de un tejido de una rata que padecía una extraña enfermedad. Al estudiar estos agentes infecciosos, observaron que cada uno de ellos presentaba un tamaño significativamente inferior al común de las bacterias conocidas, y que además, al ser agregados en un medio nutritivo, no generaban nuevas copias de sí mismos. Ante este hallazgo, los investigadores añadieron algunas de estas partículas a una muestra de células. Al tiempo examinaron nuevamente la muestra y encontraron que las células que fueron inoculadas se encontraban destruidas y que el número de partículas infecciosas se había incrementado. Ahí estamos hablando de pi. Ya. Entonces, dice ahí, respecto a la situación anterior, se podría afirmar que el agente infeccioso estudiado es un microorganismo, ¿sí? Fundamenta, dice. Entonces, lo que usted dice, para abordar el interrogante propuesta, es recomendable que primero se lea la pregunta y luego la situación experimental señalada, ¿cierto? Posteriormente hay que subrayar en el texto la información que te permita o que les permita responder la interrogante, y para guiarles, ¿cierto?, puede ser contestando las siguientes preguntas. ¿Qué estudiaron los científicos? ¿De dónde obtuvieron la muestra? ¿Cuáles fueron los resultados de la investigación? Etcétera, ¿ya? Y obviamente aquí se habla, ¿cierto?, de toda la conclusión y la respuesta que se da a esa pregunta, ¿cierto? Según los resultados señalados en la situación anterior, el agente infeccioso estudiado carece de capacidad de reproducirse de manera autónoma, pues solo puede generar nuevas copias de sí mismo al infectar células, por lo tanto no correspondía a un tipo de microorganismo. ¿Se dan cuenta? Además, los datos sugieren que el agente infeccioso podría ser un virus. ¿Se dan cuenta que era un virus? Bueno. Ahora les toca a ustedes. Ahí ponen una situación, dice, en un laboratorio se analizó una muestra obtenida de un paciente que presentaba una enfermedad infecciosa. No se sabe si es virus o es bacteria, no sabemos.
Como resultado se obtuvo que el agente causante estaba compuesto por una célula de estructura simple. Ya dice que se compone de una célula. Por lo tanto ya podemos decir, no es un virus, puede ser una bacteria, o puede ser una ameba, puede ser un protozoo. Entonces tenemos que ver. Tamaño bastante inferior al común de las células de organismos como animales y plantas. O sea, ya no es una célula eucarionte. Además, este patógeno presenta la capacidad de liberar toxinas y de reproducirse a gran velocidad en diversos medios nutritivos. Ya el término de que se reproduzca a gran velocidad estamos hablando ya de bacterias. ¿Ya? Al respecto, responde la siguiente pregunta. ¿El patógeno aludido es un ser vivo? Sí. ¿En qué te basas de que sea un ser vivo? Porque se interacciona con el entorno, sí, porque libera TOC. Bueno, ahí está la respuesta. ¿A qué tipo de agente infeccioso cierto correspondería? Bueno, ahí dice bacteria, hongo, virus. Bueno, yo ya les dije, así que ustedes tienen que fundamentar, ya, decir por qué es eso. Bueno, después sale, dice Marcela y Ernesto discutían sobre el efecto de los microorganismos en la salud de las personas. Marcela afirmaba que no todos los microorganismos son patógenos y que incluso algunos nos benefician. Ernesto, en cambio, sostenía que todas las bacterias y los hongos son perjudiciales para la salud. Eso, en el primer texto, ya sabemos que en realidad no es tan así, Ernesto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de ellos está en lo correcto? Ustedes tienen que fundamentar también, dando ejemplos, a lo mejor los mismos ejemplos de arriba, ahí ustedes tienen que saber identificar. Bueno, o sea, después dice, unos estudiantes realizaron el procedimiento experimental que detalla a continuación. Tomaron 2 trozos de manzana de igual tamaño e introdujeron cada uno de ellos en una bolsa con cierre. La sellaron. Agregaron una cucharita de levadura a uno de los trozos de manzana y cerraron ambas bolsas. Ubicaron las muestras en un lugar cálido y observaron los cambios experimentados en los trozos de manzana durante los siguientes 4 días. Transcurrido este tiempo, notaron que la descomposición fue más rápida en la manzana con levadura. Mira que novedoso, ¿cierto? Obvio, si la levadura es un hongo, necesita nutrientes, entonces fue descomponiendo la manzana. Simple, ¿ya? Pero, bueno, dice, ¿a qué se deben los resultados obtenidos? ¿Qué características de los seres vivos se está evidenciando? Características de los seres vivos, que yo se los mencioné. Mediante este experimento, ya. Bueno, ahí ustedes tienen que ver. Funciones vitales del microorganismo. O de organismo. Unos investigadores agregaron una sustancia X a una muestra de bacterias patógenas, hasta la número 4, con el fin de determinar sus efectos. Posteriormente contabilizaron el número de células procariontes vivas. Los resultados obtenidos se muestran en el gráfico. Ahí está. En el tiempo, la cantidad de bacterias, ¿cierto? Esas son las variables. Variable X, o también llamada independiente, variable independiente sería el tiempo. El tiempo transcurre. Fíjense muy bien, a medida que aumenta el tiempo, la cantidad de bacterias, que es la variable dependiente, porque depende del tiempo, en este caso, empieza a aumentar, llegando, ¿cierto?, hasta un punto en el cual, ¿qué pasa? Empieza a descender el número de bacterias vivas y el número de bacterias muertas, ¿cierto?, o vivas también se mantienen constante, ¿ok? Entonces, en ambas, ¿cierto?, se agregó esta sustancia X, dice, agregaron una sustancia X a una de las muestras. Ya, ¿a cuál le agregaron esa sustancia X? Supongamos que aquí le agregaron la sustancia X. ¿Qué pasó? En una muestra pasó que empezó a declinar el número de bacterias vivas, ¿ya?, a caer, ¿cierto? Y en la otra se mantuvo constante, ¿ya? Al respecto, responde la pregunta: ¿a qué tipo de medicamento corresponde la sustancia empleada por los investigadores? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que mata a la bacteria? Los antibacteriales, ¿cierto? Un antibiótico, ¿sí? Claramente es eso. Ahora, ¿cómo me doy cuenta? Porque claramente a una de las muestras se le inyectó esta sustancia que obviamente debería ser un antibiótico, y que este antibiótico generó de que el número de bacterias vivas empezara a caer, ¿cierto? Y se podría utilizar esta misma sustancia para tratar infecciones con hongo y virus. ¿Qué creen ustedes? Si obviamente se le añadió una sustancia X que solamente mata bacterias, ¿va a matar virus? ¿Va a matar hongos? No, porque para matar hongos, ¿cierto?, necesito un antimicótico. Para matar virus necesito un antiviral. Entonces,
y un antibiótico va a matar bacterias, ¿sí? Y bueno, ahí ustedes tienen que explicar y fundamentar y todo lo que les pido. Ya yo les estoy dando luces de respuesta. ¿Ya? Imagina que un compañero o una compañera ha contraído gripe, enfermedad infecciosa ocasionada por un virus, dice. Y ante esto decide tomar antibióticos para sanar su dolencia, que es el mal que muchas veces nosotros hacemos. Nosotros nos sentimos agripados y ¿qué es lo que tomamos? Amoxicilina, un antibiótico. O sea, no se puede tomar amoxicilina porque una gripe es causada por un virus. ¿Ya? ¿Consideras que ese tratamiento es el adecuado? Bueno, ya claramente la respuesta ustedes las deberían saber y la deberían expresar. Ok, pequeños, esto era lo que yo les quería comentar. Espero de que este video les sirva. Ya en la próxima semana vamos a continuar con otro video complementando más esta información y seguir avanzando. Ya la idea es que en conjunto podamos nosotros desarrollar estos materiales y así yo les pueda seguir enviando más y puedan entenderlo de mejor manera. Espero que este video les haya servido de gran ayuda. Es para ustedes. Un abrazo enorme. Nos estamos viendo pronto. Saludos, chiquillos. Cuídense y quédense en casa. Hagan caso. Bye.